Y parece que ya estamos grabando, parece que todo va bien. ¿Y qué tal, chicos? Creo que tengo el volumen del micrófono un poquito alto. Voy a intentar bajarlo un poco. Vamos a ajustar esto. La otra vez lo subí, no recuerdo por qué, pero ya está bajado esto. Y ahora vamos a disminuir un poquito el volumen de la música. Ahí creo que deberíamos de poder entendernos bastante bien. Ok. Y bueno, lo que estoy grabando ahorita son básicamente clases de apoyo para realizar el proyecto que no sé si para estos momentos o cuando usted, amigo, amiga helicóptero Apache, esté viendo este video, ya está subida, ya está anunciado, proclamado, publicado el proyecto que tienen que hacer. El proyecto es relativamente sencillo. Hay que hacer un circuito que simule los faros de un coche, ¿no? Los faros delanteros, pues tenemos las altas y las bajas. Los faros traseros, pues nada más tenemos las luces eh, normales. Y los diferentes accionadores, ¿no? Que vienen siendo así de ojo de buen cubero, confiando en mi memoria, que nunca es buena idea. Pero, a ver, denme un... está bien, sí. Pues nada más serían los interruptores básicos, ¿no? Que serían, luces normales, luces de calle, luces de carretera o las mentadas altas, direccionales, izquierda y derecha, y las intermitentes para cuando vas a hacer alguna maniobra, ¿no? Estacionarte o te quedaste parado en carretera o algo pasó, estas señales de emergencia, de precaución. Pero antes de hacer eso necesitamos ver un poquito más de cómo funcionan los dispositivos electrónicos. Y en este video me voy a dedicar a eso, voy a explorar algunos circuitos y vamos a ver más o menos qué hace cada uno de ellos. Esta paginita que tengo aquí abierta es realmente un simulador en línea. Entonces confío en que todos lo van a poder utilizar, ya sea desde su computadora o desde su celular. Evidentemente recomiendo que lo utilicen desde un navegador. Yo lo estoy usando desde Firefox, pero asumo que con Chrome o con Safari o con cualquier otro navegador debe de funcionar igual de bien. Y van a ver ahorita por qué me gustó este. Además de eso que tenemos, vamos a ver lo demás. Vamos a ver un circuito que va a ser el de la ley de Ohm, en el que vamos a tener dos resistencias y una fuente de voltaje, ¿no? Tenemos una fuente de voltaje de 5 volts a través de la cual se está suministrando una corriente. En este caso, el voltaje está señalado como una línea verde o como color verde y la corriente son estas bolitas amarillas, ¿no? En este caso podemos jugar con el voltaje de este lado y podemos ver cómo conforme yo disminuyo el voltaje va disminuyendo la corriente en cada uno de estos lados, ¿no? Vemos por acá que tenemos una fuente y dos resistencias. La resistencia de este lado es de 100 ohms y esta de acá es de 1 kilo ohm, que serían 1000 ohms. Es decir, esta tiene una resistencia de 100 ohms y esta una resistencia de 1000 ohmios. Eso quiere decir que la resistencia de la derecha es 10 veces más fuerte o 10 veces, tiene una intensidad 10 veces mayor que la resistencia de la izquierda. Si se fijan, esta misma proporcionalidad se ve reflejada en la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente de este lado es 10 veces menor que la corriente de este lado. Es decir, ¿a qué vamos con esto? Que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, que es lo que ya hemos visto en clase. Acuérdense, la fórmula es victoria igual a reina de Inglaterra. Entonces de ahí podemos despejar la I. Y entonces nos quedaría corriente o I igual a B sobre R. Es decir, es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo, evidentemente, que la corriente va a ser mayor conforme mayor sea la fuente de voltaje y que la corriente va a ser menor entre mayor sea la resistencia. Esto tiene todo el sentido del mundo. Imagínense que esta fuente de 5 volts es una llave de agua bilivulgar y por este lado van a presionar un poquito la manguera y por este lado van a presionar mucho esta manguera. De manera que por donde el agua tiene una menor resistencia para fluir, pues el agua fluye con menor rapidez, con mayor rapidez. Este es el caso de la corriente, que en este caso vendría a funcionar como el agua. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que evidentemente la ley de Ohm y cada uno de esos elementos electrónicos los van a ver, me parece que el siguiente semestre en electrónica automotriz, pero no les va, estoy seguro de que no, de que les va a ser de ayuda aprender a usar este simulador. Más porque tiene herramientas bastante bonitas y bastante curiosas, entonces confío en que les va a ser de ayuda este ejercicio. El ciclo pasado me parece que les pusieron a hacer el tablero en físico directamente. Yo nada más quiero hacerlo en digital para no hacerlos gastar en componentes y pues para evitar las aglomeraciones. Pero bueno, entonces quedamos, la fuente de voltaje va a ser como una llave de agua que nos va a ayudar a empujar la corriente, ¿no? En este caso también vemos que si yo bajo el voltaje, van viendo que los numeritos de aquí abajo van a ir disminuyendo. Eso es porque la corriente es directamente proporcional al voltaje. Conforme yo bajo el voltaje a 2 volts, ahora tengo 19 miliamperios y 9.1 miliamperios. También pueden ver cómo los cuadritos estos amarillos van circulando más despacio. Pueden ver cómo baja y pueden ver cómo voy aumentando la velocidad. Evidentemente, por donde hay más resistencia, hay menos corriente. Por donde hay menos resistencia, hay menos corriente. Lo que quiero que vean aquí nada más es que la resistencia de lo que se encarga es de frenar el paso de la corriente. Vamos a continuar. Ya vemos por acá resistencias. En este caso vemos un circuito. De este lado tenemos una fuente de voltaje. El lado largo es el positivo, el lado corto o chiquito es el negativo. Y vamos a ver cómo funcionan estas cosas. Vamos a abrir esto. Tenemos todos los switches abiertos y entonces en teoría no está pasando nada de corriente o no se está completando el circuito y no está pasando nada de corriente a través de estas cosas, ¿verdad? Voy a poner por aquí un osciloscopio. Damos clic derecho. View in New Scope es para ver en un osciloscopio. Lo pueden ver acá. Y ven que no tenemos nada ni de corriente ni de voltaje. Tenemos una resistencia de 100 ohms y una potencia de 0 watts. Y aquí me va indicando el tiempo, ¿no? Ok, vamos a ver qué pasa si cierro este circuito. La corriente en este caso la corriente podría desplazarse hasta este punto, pero una vez que llegue aquí la corriente pues entra en cortocircuito, no sabe por dónde desplazarse. ¿Qué pasa si yo cierro este circuito? Pues bueno, la corriente se empieza a desplazar por el único camino que tiene para llegar al polo negativo de la batería. Y si se fijan, estoy analizando, recuerdan, esta resistencia. Y se fijan, si pongo el cursor sobre esta resistencia, la gráfica no se pone azul. Pero si lo pongo sobre esta resistencia, la gráfica de abajo se pone azul, indicando que esa es la resistencia que estoy midiendo o que estoy viendo. En este caso, abro, deja de haber voltaje, cierro, hay voltaje. Deja de haber voltaje, hay voltaje, ¿cierto? Me está mandando los 5 volts, que son los 5 volts que tienen la batería, ¿no? Que están pasando directamente por esa resistencia. Si se fijan, la parte del voltaje, si quito el cursor, se quita la información, pero pueden ver la información de la fuente en la esquina inferior derecha. También si quieren editar las propiedades de esta fuente, pueden dar clic derecho, editar, y pueden modificar el voltaje que está saliendo. Pueden ponerlo aquí, por ejemplo, a 10 volts, le ponen aplicar, y ahora ya tenemos un voltaje de 10 volts.
Y la forma que queremos que sea corriente directa, corriente alterna. Podemos cambiar a corriente alterna y vemos cómo se modifica este circuito y empezamos a tener una forma sinusoidal. Pero corriente alterna digamos que es el siguiente tema. Para hacer su tablerito de luces va a bastar con tener un corriente directa, aunque también podemos tener una frecuencia cuadrada en la que le vamos a estar metiendo, como pueden ver, voltaje positivo y negativo oscilando, y que va haciendo, te va diciendo cómo circula la corriente, ¿no? Va primero hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Podemos poner triángulos y ver qué pasa. Podemos poner un diente de sierra. Y podemos ir viendo cómo los electrones se van moviendo hacia adelante y hacia atrás, cómo van frenando. Podemos poner pulsos pequeños, en el que cuando hay un pulso se mueve la corriente, se mueven los electrones, y cuando no, pues no. Los electrones son las bolitas o los cuadritos amarillos que pueden ver ahí. Pulso, o podemos poner ruido, que me parece que el ruido es nada más una fuente aleatoria de voltaje. Y pues vemos que es un desastre. Pero por ahora estamos en corriente directa. Aplicar y ok. Aquí lo que quiero que vean es que regularmente la corriente va a tomar siempre el camino que tenga menor resistencia. Vamos a ver por aquí empieza a fluir la corriente, y aquí se fijan está fluyendo pero muy lento. ¿Qué pasa entonces si cerramos este circuito y abrimos este? Si se fijan, empieza a circular la corriente, pero circula de una manera muy lenta, porque estamos tomando el camino de mayor resistencia, el de 800 ohms combinado con una resistencia de 600 ohms. ¿Qué pasa ahora si usamos este de acá? Sigue siendo una resistencia muy chiquitita. ¿Qué pasa? Tomamos este de acá. Tenemos un poquito más de voltaje porque estamos tomando un camino con menor resistencia. ¿Qué pasa ahora si abrimos este switch? ¿Qué les parece? Tenemos un incremento en el voltaje que está recibiendo esta corriente, porque encontré un camino por el cual me puedo desplazar con mayor facilidad, aunque no por eso deja de fluir la corriente del otro lado. ¿Y qué pasa si tenemos un camino libre, sin resistencia? ¿Qué les parece? Empezamos a tener el voltaje completo pasando a través de esta resistencia, y ya no estoy utilizando ninguna de estas dos caminos. A pesar de que podría seguir caminando, los electrones podrían seguir fluyendo a través de estas dos resistencias, teniendo un camino libre, los electrones eligen pasar a través de este camino. Pero si no lo tenemos así, ¿qué pasa? Cerramos todos los demás. Pues la corriente fluye a través de cada una de las resistencias porque se puede. Pero a través de cada una fluye con diferente velocidad dependiendo de la resistencia que tenga. Nuevamente, puedo elegir cualquier camino, pero si yo activo este switch, estas dos resistencias dejan de ser utilizables porque encuentro un camino a través del cual no tengo una resistencia cero al paso. No me cuesta nada pasar por acá. Aquí arriba en este nodo, bueno, no tengo esa capacidad, entonces tengo que distribuir la corriente y el voltaje a través de las tres resistencias. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos en qué vamos o de qué va la resistencia? Vamos a ver ahora cómo funciona un capacitor. Tenemos esto que es un capacitor, regularmente los van a encontrar en... Vamos a ver si puedo encontrar por acá. Estos van a ser los capacitores, así los van a encontrar en circuitos, así los van a encontrar en la tienda.
la resistencia regularmente la van a ver de este modo. Bueno, evidentemente también la van a encontrar corriendo, pero regularmente van a hacer esas cositas ahí con bandas de colores. No tiene positivo ni negativo. El capacitor sí tiene positivo y negativo, y si lo conectan al revés, la cosa explota. No hace fuego ni nada, pero explota. Y es divertido. Entonces ya vemos cómo son los capacitores. Vamos a pasar para acá. Y este capacitor de lo que se va a encargar es de almacenar energía. Voy a resetear por acá la corrida del circuito. Reseteamos y lo que vemos es, aquí estoy viendo la corriente y el voltaje a través de este capacitor. Vemos que tenemos una batería de 5 volts y que está distribuyendo electricidad a través de este circuito. Pasa a través del capacitor y una vez que el capacitor se llena ya no deja pasar la corriente, ¿no? ¿Qué pasa cuando desconectamos la batería y dejamos el circuito del otro lado? La carga que está almacenada en el capacitor empieza a fluir en el otro sentido hasta que se descarga por completo el capacitor. Pueden ver por aquí cómo va bajando el voltaje en el capacitor y cómo baja la corriente en el capacitor conforme se va distribuyendo hasta que pues ya no hay energía más que brindar y el circuito se para. Entonces mi capacitor se va a encargar de almacenar energía cuando lo necesite. Vuelvo a conectar el capacitor y ¿qué les parece? Se vuelve a llenar entra la corriente, después va bajando la corriente conforme se va llenando de energía el capacitor y el voltaje va aumentando de una manera exponencial. Las ecuaciones que rigen esto, pues las verán después. Pero por ahora nada más me interesa que vean que el capacitor es una forma de ahorrar energía. Y con este vamos a ser capaces de hacer múltiples circuitos para que funcionen, digamos que con un retardo. Pero ya lo veremos, tiempo al tiempo. Descargamos esto, vamos a aumentar la capacitancia a unos al tope, a un milifaradio. Vamos a esperar a que se descargue mi capacitor. Vamos a aumentar la velocidad de la simulación. Ya está. Ya se descargó mi capacitor. Ahora sí, va de nuez. Vamos a cargar el capacitor. Ahora llegamos a los 280, 340, 400, 500 milivolts. Estamos almacenando mucha energía. La corriente está fluyendo. Conforme se vaya llenando mi capacitor, voy a ir viendo cómo la corriente fluye cada vez más lento. Por favor, pongan atención a las bolitas amarillas. Vamos a ir viendo cómo van fluyendo cada vez más despacio. Quizás no debí de ponerle tanta capacitancia. Se puede volver aburrido. Pero, bueno, todo sea por la ciencia. Y nuevamente pueden ver cómo la corriente o el voltaje en el capacitor va aumentando, pero conforme aumenta el voltaje en el capacitor va disminuyendo la corriente, que es lo mismo que pueden ver en la gráfica de acá abajo. Voltaje aumenta, corriente disminuye. Nuevamente, corriente es la línea amarilla, voltaje es la línea verde. Creo que ya se va viendo el efecto, ya se va viendo que los electrones fluyen mucho más lento. Voy a aumentar un poquito la velocidad de la simulación para que se llene mi capacitor. Ah, ya está. Ya se llena mi capacitor. Ya no estoy dejando fluir la corriente. Caso contrario, vamos a ver qué pasa. ¡Pum! Ahora puedo ver cómo la misma corriente o cómo esa energía almacenada, ese voltaje, va a ir descargándose y como la corriente al principio fluye muy rápido porque tengo la energía necesaria, pero conforme se va drenando esa energía, mis electrones van fluyendo más lento. El color rojo indica que están fluyendo en dirección contraria a lo normal, ¿no? De este lado, se fijan, fluye en verde porque va en sentido a las manecillas. De este lado va contrario a las manecillas, ¿ok? Manecillas, antimanecillas, manecillas, antimanecillas.
Y ok, con eso completamos la tarea de los capacitores. Tenemos también para ahí otras funciones, otros dispositivos. Vamos a ver si por ahí tenemos un diodo. Nada más para que lo vean. Cómo jala. Estos son para hacer filtros. Diodos, aquí está. Vamos a ver la curva de corriente, voltaje de un diodo. Tenemos ahí un circuito de corriente alterna. Vamos viendo cómo el diodo no conduce. Tenemos acá, esta es la fuente. Esta es el voltaje en el diodo, la corriente en el diodo y la curva de voltaje contra corriente. En general lo que vamos a tener es que el diodo nada más conduce a partir de un voltaje de 1.7 volts, me parece. Vamos a disminuir el simulation speed para poder ver en qué momento empieza a conducir el diodo. Aquí está. Se rompe la barrera del diodo y ¡pum! Empiezo a conducir, ¿no? De este lado pueden ver que el diodo nada más conduce en una dirección, nada más conduce como que los picos altos. Pero esto ahorita sinceramente creo que no nos va a servir de tanto para hacer nuestro circuito del tablero. Hasta aquí voy a dejar esta clase, nos vemos pronto y en la siguiente voy a estar como haciendo el tablerito por mi cuenta y para que ustedes lo vayan viendo, lo vayan haciendo junto conmigo si ustedes gustan. Y pues nos vemos pronto, cuídense mucho, seguimos en contacto.